10 de la mañana con 21 minutos, seguimos aquí en Zona Saludable platicando con el doctor Edgar Daniel del Río Mendoza, médico neurólogo pediatra. Y bueno, preguntas que empezamos a cuestionarnos en nuestra dinámica familiar. ¿Es difícil que tu hijo se esté quieto? ¿Tu hijo actúa sin pensar primero? ¿Empieza por hacer algo y no lo termina? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto merece un abordaje no solamente médico específico, intrapersonal, intracerebral, intraneurológico, sino también cómo está el sistema familiar y qué nos está diciendo la conducta de ese niño. De tal forma que el día de hoy, al hablar sobre trastorno por déficit de atención, vemos que ha sido un diagnóstico que de repente se cuelgan muchos personas que se dedican a la salud mental, haciendo mal uso de este diagnóstico, pero sobre todo del tratamiento. Bien, doctor, ¿este problema aparece en la vida, se nace, es crónico, se quita? ¿Cómo pudiéramos entender su instancia, su instalación durante la vida? Bueno, es un problema que muchos de los síntomas aparecen antes de los 6 o 7 años de edad. De hecho, es uno de los criterios. El DSM-4 lo maneja que debe uno o más de los puntos a tomar en cuenta aparecer antes de los 7 años, mientras que el CIE-10 lo toma antes de los 6 años, y que en muchas ocasiones sí se puede volver crónico. En la edad adulta, los que tuvieron en la edad infantil este problema, el 60% lo presentan en la edad adulta también. Muchos son recidivantes. De hecho, a veces me toca estar entrevistando a los papás, porque parte de la evaluación es una entrevista a los papás, y les estoy haciendo las preguntas, y una de las preguntas es: contesta antes de que se le termine de decir la pregunta, y antes de que yo la termine de decir ya me están diciendo que sí. Okay. Para evaluar. Entonces están evaluando al niño, pero también están echando de cabeza. De hecho, hay algo curioso. Bueno, es una patología que es multifactorial. O sea, hay varios genes implicados, pero también el ambiente tiene mucho que ver, etcétera, ¿no? Entonces, el ambiente familiar, el ambiente social, el ambiente escolar, sí. Entonces, correcto. De hecho es necesario que esta alteración la presente en al menos dos áreas, es decir, puede ser la escolar y puede ser el hogar. Porque si el niño es hiperactivo, a lo mejor nada más en la escuela y en la casa se porta súper bien, o viceversa, o sea, ahí como que algo está pasando. Muchas veces es algo conductual, ¿no? Pero no necesariamente un TDAH. Fíjate que esto que dices me parece fundamental. Cuando uno se decide a ser papá, o lo decide la vida, en unos casos, no solamente es decir ya soy papá y se acabó, y ahora pues bueno, hacer lo que me hicieron conmigo, ¿no? Regañar, castigar y decir es que los hijos son una lata del tamaño del mundo. Bueno, tenemos que prepararnos y entender que tener un hijo es también aprender a modificar nuestro estilo de vida para poderle dar el camino necesario y suficiente para que desarrolle su personalidad. Pero muchas veces, doctor, ¿hasta dónde esta sociedad que está basada en por grandes terrenos de comodidad? Luego muchos papás no queremos movernos y entonces, oye, ¿no me le das una pastillita al niño para que se tranquilice? Porque no obedece. Cuando lo que tenemos que hacer los papás también es involucrarnos en la vida de ese niño, entender las emociones y los sentimientos, no solamente decirle que le queremos, sino hacerlo sentir querido. Y entonces ahí nos pone también a trabajar a los papás, no solamente, a ver, aquí le traigo a mi hijo para que usted me lo arregle como si fuera un taller de carros, vamos a ver un taller de niños, le dé pastillas y me lo deje bien obediente. Esto definitivamente, como tú dices, tiene que ver con un abordaje de distintas áreas donde se mueve el niño. Ahora, el diagnóstico tiene que ser en estas áreas y no solamente, como me lo mencionabas, con un simple estudio de gabinete. ¿Es cierto? Esto está pasando, que de un estudio se quiere hacer un diagnóstico completo. Sí, bueno, te mencionaba que hace muchos años estuvo de moda lo de daño cerebral mínimo. Y bueno, siempre le buscan 4 pies al gato, digo 5 pies al gato, ¿no? O sea, me refiero, el diagnóstico es clínico netamente. Me ha llegado muchos pacientes que bueno, vienen por que yo les haga un estudio de electroencefalografía a lo mejor, o porque me traen un estudio de resonancia, etcétera, pero
pues quieren con eso hacer el dicen, diagnóstico. El psicólogo o la psicóloga me mandó a hacer un electroencefalograma para ver si tiene trastorno de déficit de atención. Y aquí salió, doctor, mire, esta curva está así como que 2 milímetros. Ahí está el diagnóstico. Eso es un error, no es cierto. Sí, de hecho muchos maestros también piensan de esa forma. Es incorrecto. O sea, si hay cambios electroencefalográficos desde hace muchos años descritos, de hecho por una de mis maestras, que en México, en el DF, pionera de electroencefalografía aquí en México también, la doctora Gabriela Olmos. Ella desde hace muchos años ya describió que hay unas alteraciones electroencefalográficas, ¿no? Pero pues son mínimas, no tiene nada que ver con epilepsia, simplemente son variantes que existen en el niño con TDA, punto. Pero puede haber niños que no lo tengan y clínicamente están manifestando el TDA, o viceversa. Inclusive puede haber un niño que lo tenga, pero manifestando clínicamente no hay nada. Entonces, el diagnóstico es clínico. Clínico me refiero que tiene que ser evaluado por alguien que tenga conocimientos del tema. El diagnóstico lo hace el doctor, no lo hace el estudio. Así es, claro. Esto es importante porque sí, a mí también me ha tocado muchas veces que el maestro se mete al internet y uno investiga lo que quiere que le contesten. Entonces el niño es tremendo, o también el maestro no sabe, no le cae bien el niño, pues el niño le cae gordo o viceversa, y entonces, a ver, hágale un estudio y vamos a ver si tiene trastorno de déficit de atención. Entonces muchas mamás gastan y de repente sale un diagnóstico que no es, y entonces ahí estamos hablando de un grave riesgo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque a veces se etiqueta al niño sin serlo, ¿no? O sea, que para empezar las etiquetas son malas. Yo a veces cuando alguno de mis pacientes me pide que si voy a dar alguna plática a los maestros, yo con gusto voy a las escuelas, porque a veces hay mucha mala información. Al niño se le pegan etiquetas, no solamente por el TDA, sino por otras muchas cosas, ¿no? Entonces es malo, pedagógicamente hablando, que el niño ya tenga la etiqueta desde pequeño, porque pues eso le va a dificultar su desarrollo posterior, ¿no? Entonces en el niño de TDA o inclusive también con otras patologías, por ejemplo epilepsia, los maestros le tienen pánico a un niño con TDA, con epilepsia o con cualquier alteración neurológica. Muchos no saben tratarlos. Entonces los encasillan, los etiquetan, y pues esto dificulta. Y lo que mencionabas acerca del tratamiento, bueno, sí, muchos papás van conmigo porque quieren la pastilla. Quieren que yo le remedie o conmigo o con otro de los neurólogos pediatras que estamos aquí en Guadalajara, ¿no? Que somos como 11 o 12. Y bueno, una pastilla no va a curar, no es todo. O sea, también a los papás se les tiene que mandar a la escuela para padres. Es muy importante que se vea el entorno familiar, que se vea si está bien o que si está mal, para que se cambien ese tipo de conductas. Es bueno también que se mande una evaluación al niño. O sea, no es imprescindible, pero sí es necesario que si se le va a dar terapia cognitivo-conductual, se vea en qué áreas está mal, para que se le pueda ayudar en esas áreas. Entonces sí es necesaria una evaluación neuropsicológica completa e íntegra. Entonces se parte de ahí y se arma una terapia diseñada e individualizada para cada niño, para poderle ayudar también a mejorar algunos aspectos desde la organización, la planeación, el desarrollo de ciertas actividades, la atención, ¿sí? Entonces se le da al niño esas herramientas, ¿no? Bien, vamos a una breve pausa comercial, regresamos hablando sobre trastorno déficit de atención. ¿Cuál es el tratamiento y sobre todo cuáles son también aquellas circunstancias en las que van a ayudar no solamente al niño, sino a su entorno, a los papás, a modificar, crecer y sobre todo aceptar muchas circunstancias, muchas situaciones que luego no aprendimos los papás y que pues es necesario? La vida nos está poniendo ahí el camino y el cómo y hacia dónde. Entonces tenemos que también hacer un tratamiento o llevar un tratamiento familiar, no solamente exclusivamente centrado en el niño.